el que no lo sabe, ya estamos en Spotify y en Apple Podcast. Dejamos Google Play para luego, porque no nos dio tiempo. Josué capítulo 1 es una gran descripción que debemos comparar de manera actual para poder llegar a las mejores conclusiones y poder ponerlo en práctica en nuestras vidas. Porque de nada vale la pena saber muchas palabras si no la ponemos en práctica, ¿no? Los GPS, la mayoría de nosotros hemos utilizado el sistema de posicionamiento global, el famoso GPS. Y todos hemos pasado, si usted es humano igual que yo, ha pasado por los momentos en que usted dice que o piensa que sabe más que el GPS y se da unas perdidas tremendas, ¿no? Y termina en Sagina, termina en otros lugares, ¿no? Y nos damos cuenta que cuando hay varias razones por las cuales uno no le hace caso al GPS, está hablando con otra persona y se le pasó la salida. ¿No le ha pasado a usted? ¿O solamente soy el único humano que existe aquí? ¡Ay, se me pasó la salida! Y la salida es 30 minutos después. Y ahí es que uno se tiene que llenar y revestir del Espíritu Santo del cielo, ¿no? Le ha pasado que uno piensa que sabe más que el GPS y de aquí en adelante le doy finalizar y sigue caminando por ahí para abajo y llega donde mataron a Kennedy en Dallas. Nos ha pasado todos en algún momento que no le hacemos caso al GPS. Pero cuando le hacemos caso al GPS tenemos resultados extraordinarios. Porque dice, a veces uno, no sé si le ha pasado a usted, que cuando usted le hace caso al GPS y usted dice, pero es que es más corto por acá. Pero el GPS sabe que hay un tráfico por un área y entonces te envía por otra. Pero como usted sabe más que el GPS, sí, hasta que llega al tráfico y pues tenemos el resultado, ¿no? Nos damos cuenta que el GPS se ha convertido en una herramienta esencial para estos tiempos, ¿no? Pero el GPS del cielo se llama la Biblia. Y la manera de cómo podemos llegar a conectarnos con lo que pasa en el cielo y cómo podemos conectarnos en todas las áreas de nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. Y por lo regular somos muy propensos en dejar de hacerle caso a la palabra de Dios y comenzar a actuar como nosotros pensamos que debemos de actuar. Eso Dios lo resolvió en un capítulo a través de un muchacho que fue nacido como esclavo, pero que el padre lo decidió posicionar como conquistador. ¿Y cómo lo hace? A través del versículo 7 y 8, luego de que nosotros vemos cómo Josué es llamado. Recordemos que el domingo pasado estábamos hablando de este mismo capítulo y estábamos diciendo que tenemos que trasladarnos de la pérdida a la con. Y estábamos hablando dentro del contexto que el autor del libro de Josué está diciendo que Josué está a las puertas de su tierra prometida y está a punto de entrar en unos grandes retos que los van a llevar a conquistar lo que ya Dios le entregó. ¿Qué Dios te ha entregado hoy que todavía necesita ser conquistado? Señor, tú dijiste que ibas a restaurar mi matrimonio. Señor, tú dijiste que ibas a restaurar mis finanzas. Señor, tú dijiste que me ibas a posicionar, a ministrar vidas en las naciones y todo eso. Pero ¿cómo nosotros nos alineamos a la conquista? Señor, tú dijiste que ibas a sanar mi corazón, que me ibas a eliminar esta baja autoestima, que tú ibas a trabajar en heridas que tengo, en raíces que tengo en el corazón, que necesitan ser trabajadas. Y Dios está diciendo, está bien, está perfecto, pero la herramienta principal para yo poder conectarme con la conquista se llama la palabra de Dios. Díganle al que está a tu lado, hoy nos conectamos con la palabra. Y Josué está en medio de una dificultad extraordinaria. Está a punto de llegar a su tierra prometida, pero está llena de retos, de enemigos paganos. En palabras un poquito más actuales, sinvergüenzas. Tenían religiones que estaban totalmente distorsionadas
religiones que veneraban la sexualidad, religiones que tenían como propósito matar niños para poder sacrificarlo a los dioses, completamente distorsionados de la verdad. Y entonces Dios tiene que dejar de saber a Josué que la única manera de conquistar esas tierras es a través de la palabra. Y a mí me llama la atención porque lo primero que le dice a Josué, luego que le dice de dónde a dónde va a ser el territorio, lo primero que le dice es: esfuérzate y sé valiente. Y lo hemos escuchado, es más, esto se ha sobrepredicado. Los que llevamos unos añitos en la iglesia, los que llevamos tiempo en la iglesia, sabemos que esta palabra se ha sobrepredicado: esfuérzate y sé valiente. Y ahí todo el mundo se quiere vestir de espartano y de Wonder Woman. Tremendo. Esforzarme y ser valiente. Agárrame, John Wick, si puede. Pero nos damos cuenta que Dios está siendo específico en qué debes de esforzarte y en qué debes de ser valiente. Y lo dice en la palabra. La parte B del versículo 7 dice: esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para llevar la espada y ser como He-Man. No. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha puesto. Entonces el esfuerzo no es de trabajo. El esfuerzo no es secular. El esfuerzo no es de tener una maestría, un doctorado. El esfuerzo no es tan solo simplemente humano. La palabra está diciendo que el esfuerzo debe de ser primordial en cuidar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde si no nos conectamos con la palabra y somos esforzados en esto y ser valientes, no podremos lograrlo. El esfuerzo es el significado de yo ser intencional en conectarme con la palabra. Y la valentía es el significado de yo poner en obra lo que la Biblia dice y no lo que yo digo. ¿Está entendiendo el concepto? Porque, claro, uno dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo me conecto con esa palabra, aleluya, y habla lengua y todo. Pero cuando te dice, mujer, respeta a tu marido. Ay, si usted le viera las caras a las mujeres ahora. Unas caritas como de estreñimiento. Pero es el Señor obrando, ¿sabe? Te está diciendo, está bien yo esforzarme. Sí, yo leo la palabra, no hay problema, pastor. Me leo 2 versículos al día, no hay problema, lo podemos hacer. Pero cuando te toca ser valiente para poner en obra esa palabra. Cuando te toca poder pedir perdón a aquel que te ofendió. Y he tenido personas que me han dicho, yo no puedo, pastor. Sí, porque la Biblia dice que te tienes que esforzar y ser valiente. Es que me da con mentarle. Y Dios te está diciendo, te tienes que conectar con lo que yo quiero para tu vida. Dios te está diciendo, mire, la palabra, el concepto en el hebreo de esforzar y ser valiente tiene varios significados. Yo saqué solamente 4. Significa fortificar, afirmar, apoderarse y conquistar. Eso es la palabra esforzarse, la expresión esforzarse y ser valiente. En el diccionario bíblico, en el original, te está diciendo que tienes que fortificarte en la palabra. ¿Quieres ser fuerte? Fortifícate en la Biblia. Conéctate con la palabra. Afírmate en la palabra, no en tu propia opinión. Apodérate de la palabra, porque la Biblia no está hecha para recitarla, está hecha para vivirla. Y conquista en la palabra. Porque tal vez Dios no te va a dar todo lo que quieres, pero siempre te dará todo lo que necesitas. Entonces, ¿cómo me esfuerzo y soy valiente, pastor? Fortificándote en la palabra, afirmándote en la palabra, apoderándote de la palabra y conquistando a través de la palabra. Lo otro que me llama la atención de la parte C del versículo
del versículo 7, dice que es, de la parte B del versículo, que es para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha puesto. La palabra cuidar, en su expresión, lo que significa es amar la palabra, amar lo que Dios dice, apasionarte. Usted cuida cosas que a usted no le interesa. ¿No le ha pasado a usted que usted tiene cosas en Puerto Rico le dicen el cuartito de los cachivaches? Los tereques dicen por ahí. No sé cómo le llaman en otros lados. Cuando usted tiene un cuartito que guarda todo lo que no necesita. Y que cuando usted se va a mudar de la casa se da cuenta que tiene un montón de cosas ahí. El cuartito de las porquerías le dicen en otros lugares. Pero se da cuenta que es nada, todo eso es inservible porque no lo necesita, pero está ahí. No lo cuida, está lleno de polvo. No sirve. Pero Dios te está diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, tiene que ser ejecutada, guardada. Y como estoy tan enamorado de esa palabra, yo la guardo con un celo. Yo me apasiono por ella, yo la amo, yo me entrego por ella, soy intencional por ella, invierto en ella y soy iluminado por ella. ¿Sabes? Bad Bunny no te va a entregar lo que Dios te va a entregar a través de su palabra. ¿Sabes? Chambea y jala y titime. Yo espero que a ninguna tía aquí le esté preguntando al nene si cuántas novias tiene. ¿Sabes? Lo que nosotros hacemos si no está conectado con la palabra, es inservible. No funciona. ¿Sabes? Porque somos muy propensos en hacer las cosas a nuestra manera y luego pedirle la opinión a Dios. No a todo el que ha sido humano tiene que haber pasado por una experiencia como esta, en donde usted ora a Dios para informarle y no para pedirle permiso. Y luego queremos que Dios resuelva el desastre que hicimos. Hello, no hay ni un amén, Andy. ¿Por qué? Porque cuando nos desconectamos de la palabra no tenemos las instrucciones. Y los hispanos somos expertos en abrir la caja y tirar las instrucciones para el lado porque nosotros sabemos. Hasta que usted ve que la cama queda sin una pata y el nene duerme así. Y se da cuenta, yo creo que tenía que chequear las instrucciones. Eso es la Biblia. Tus instrucciones. ¿Quieres llevar un buen matrimonio? Vuelve a la palabra. Dios te va a enseñar. ¿Quieres perdonar a tus enemigos? Y a la gente que tú sientes que tienes como una cosita por dentro, vuelve a la palabra. ¿Quieres que tus hijos estén conectados con su propósito y te salgan muchachos buenos? Vuelve a la palabra. ¿Quieres que tu familia sea diferente? Vuelve a la palabra. ¿Quieres cambiar tu tristeza en alegría? Vuelve a la palabra. ¿Quieres entender que a pesar de que pases dificultades, vas a estar conectado con Dios y que Dios está contigo? Vuelve a la palabra. ¿Quieres entender que aunque metas la pata 10,000 veces, Dios no te deja de amar? Vuelve a la palabra. ¿Quieres entender que a pesar de que no tengas fuerzas humanas para seguir hacia adelante, tienes las fuerzas en Cristo? Vuelve a la palabra. ¿Quieres entender que tienes identidad en Cristo? Vuelve a la palabra. ¿Quieres entender que estás restaurado en Cristo? Vuelve a la palabra. ¿Quieres estar conectado con todo lo que Dios quiere para tu vida? Vuelve. Eso le dice a Josué. Cuida. Y el cuidar es amar. Es que esto está tan brutal. Esto está mejor que Mandalorian 3. Esto está mejor que Velvet. ¿Cuál es otra hay nueva? ¿Alguien sabe? ¿Tiene? ¿Cuál? Ah, ok, tiene. ¿Sí? ¿Cuántos mundanos están viendo series ahora? Es bromeando, la pueden ver. Lo importante es que también lean la palabra. Escuche bien. Enamorarse de la palabra es algo que tiene que causar deleite y no obligación. Mire cómo lo dijo el salmista en el Salmo 119, versículos 103 al 105. Cuán dulces son
a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque el salmista tiene que utilizar la expresión que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Porque a los niños en el Antiguo Testamento, dentro de la cultura judía de esa época, se les ponía a escribir la Biblia todos los días, la Torá, para que usted me entienda. Y a esos niños se les ponía a esculpir la Biblia o la palabra de Dios en miel seca. La esculpían ahí para ellos a memorizarse la palabra de Dios. El objetivo es que ellos se supieran los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Pero los muchachos, obviamente, cuando el profesor miraba hacia el lado, agarraban un poquito de la miel y se la metían a la boca. Y David se trasladó a cuando era un muchacho y dijo: es que la palabra de Dios es más dulce que la miel que yo utilizaba para escribirlo. ¿Cuán dulce es la palabra de Dios para tu vida? ¿Cuánto amas la palabra de Dios? Porque Dios está dispuesto a hablarte a través de la palabra. Muchas veces queremos que Dios nos hable audiblemente. Y es como una expresión que una vez escuché de un hombre que le decía a Dios: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y fue a donde su mentor y le dijo: es que Dios no me habla audiblemente, yo quiero que Dios me hable audiblemente. El mentor le dijo: ¿quieres que Dios te hable audiblemente? Sí, yo quiero que me hable. Pues lee la Biblia en voz alta y Dios te va a hablar. Porque tenemos que conectarnos con la palabra. Dile al que está a tu lado: me quiero conectar con la palabra. ¿Cómo activo la palabra en mi vida, pastor? ¿Cómo activo la palabra de Dios en mi vida? La Biblia, así lo está diciendo Dios a través de Josué. Cuídala. Guárdala. Hay 2 o 3 personas aquí que guardan 2 o 3 pesos en la casa. Y si está en un lugar que no sea muy céntrico, que usted sabe que alguien está muy cerca, usted chequea a ver si no se va. O usted guarda algo que es valioso para usted. No, es que tengo que cuidar porque esto es algo que yo amo. Yo guardo mucho mi iPhone. La pastora lo deja donde quiera, pero yo lo guardo. ¿Por qué? Porque es algo que yo atesoro, porque costó unos poquitos de pesos, ¿no? Y uno trata de guardarlo. Así debe de ser la Biblia para nosotros. Es algo que yo tengo que guardar, es algo que yo tengo que anhelar. ¿Por qué? Porque el mundo te dice una cosa y Dios siempre te va a decir algo diferente a lo que el mundo te trata de enseñar. El mundo nos dice que somos importantes por lo que tenemos. La Biblia nos dice que somos amados por lo que somos. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18. El mundo nos llena de mentiras disfrazadas de verdad. La Biblia nos dice que solo hay una verdad, un solo camino que nos lleva a la salvación. Juan capítulo 14 versículo 16. El mundo nos dice, nos deja divagando con las corrientes de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. La Biblia nos conecta con el propósito de Dios para nuestras vidas. Romanos capítulo 12 versículo 12. Dios te está conectando con el propósito mientras el mundo te dice otra cosa. El mundo nos dice lo que para el mundo es bonito. No, si estás gordita no eres linda. ¿No ha visto eso? Qué verdad más aberrante decirle a una muchacha que porque tiene unas libritas adicionales que es fea. O que si tú no tienes el pelo de esta manera eres feo. ¿Sabes cuánta gente hay por ahí con distorsiones y autoestima en el piso? Por lo que el mundo está diciendo cuando la Biblia dice que tú eres real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. El mundo te está diciendo que tú eres algo por lo que haces. Y Dios te dice que tú eres algo por lo que Él hizo. Dios te está diciendo en esta hora que cuando te conectas con la palabra, dejas de vivir en distorsiones cognitivas.
Porque tú no vives ni siquiera por lo que tú piensas. Tú vives por lo que ya Dios dijo. Escuche bien, ya estamos terminando, se lo prometo. ¿Por qué debo de cuidar la palabra de Dios? Porque la palabra cuida a aquellos que cuidan de ella. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué debo de cuidar la palabra de Dios? Porque la palabra cuida de aquellos que cuidan de ella. ¿Por qué? Pero no es tan solo cuidarla. Porque yo conozco mucha gente que dicen que son y no hacen. Y no es lo mismo meterse a un taller de mecánica que ser mecánico. No es lo mismo meterse a un quirófano que ser cirujano. Y no es lo mismo agarrar una guitarra que ser un músico. Y yo tengo gente que dicen que son, pero no hacen. Y el mundo está hasta aquí. Porque como es en Spotify y el mundo está hasta las narices de gente que dicen que son y no hacen. Por eso es que le está diciendo a Josué, es de cuidar de hacer. No es que yo voy a la iglesia, una nueva familia, y usted se sabe el chiste, pero para los que no se lo sepan, después pasa por el highway a 110 millas por hora porque va tarde al trabajo, con el sticker de la iglesia, una nueva familia. Bienvenidos a una iglesia de amor. Y diciéndole a la pobre persona, sacándole el dedo malo, el del medio. Y si viene domingo, comiéndose la carretera, y le pasa por el lado una persona, como un amigo mío a predicador, que le pasó comiéndose la carretera a una persona, y tocándole bocina y casi hablándole malo, y la persona llegó aquí 15 minutos después y usted era el predicador. Dile que está a tu lado, no tan solo es cuidar, es también hacer. Sé la Biblia que muchos no quieren leer. ¿Entendió el concepto? Seguimos. ¿Cómo cuido la palabra, pastor? ¿Cómo me conecto con esta palabra? Le está diciendo a Josué en el versículo 7. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Sabes qué? La gente te va a criticar. Te lo prometo. Por más bien que hagas las cosas, la gente te va a señalar. La gente va a mirar tus defectos. Pero lo importante es que cuando te arrodilles, entiendas que no te fuiste ni a la derecha ni a la izquierda. La gente te va a quemar en las redes sociales. Hay gente que te va a hablar malo. A mí me ha pasado que me han hablado malo en la oficina. Y a mí me da con darle un cantazo con el PNP. No, es que es azul, por eso le digo el PNP. Pero no soy PNP, no se preocupe. No he votado. Nunca voté en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la gente te va a hablar pesado, te van a hacer tratar de que te vayas a la derecha o a la... Pero cuando estás conectado con la palabra, no te vas a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando te arrodilles al cielo y sepas que hay paz en tu corazón porque estás siguiendo lo que la Biblia te dice, te estás esforzando, estás siendo valiente, la estás cuidando y estás haciendo, no importa lo que la gente diga, porque tú siempre tendrás la opinión, la aprobación del cielo y no te debe de importar la aprobación de la tierra. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Es mejor apartarse de gente que te desconecta de la palabra que desconectarte de la palabra por agradar a la gente. Lo vuelvo a repetir. Es mejor apartarse de gente que te desconecta de la palabra que desconectarte de la palabra por agradar a la gente. El famoso ¿qué dirán? No importa, haz eso, no pasa nada. Estás desconectado de la palabra.
Pero queremos resultados del cielo cuando estamos desconectados del cielo. Y Dios es experto en quitarte todo para que te puedas volver a conectar con Él. Escuche bien. No la apartes de tu boca, dice el versículo 8. No se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué hay en tu boca hoy? Porque aquí en la iglesia todo el mundo está conectado. Yo los vi cantando, aunque no pueda ver. Y tú los ves enfocados. Y tú dices, wow, esa muchacha está bien metida con Dios. Ese muchacho está bien metido con Dios y de momento la paloma se te va. Porque no se te va aquí en la iglesia, se te va en cómo tratas a tu esposa en lo privado. ¿Cómo le hablas a tu esposa? Determina cuán lleno estás de la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se le cayó hasta el teléfono. Pero eso es iPhone, ¿verdad? Eso dura, muchacha. Un Android se le hubiera salido todo ya. Entonces, ¿cómo te estás conectando? ¿Cómo estás hablando en lo secreto? ¿Cómo le hablas a tu esposo en lo secreto? A tu pareja en lo secreto. ¿Cómo le hablas a tus hijos en lo secreto? ¿Cuán chismoso eres en lo secreto y te pasas quemando a medio mundo? Porque aquel que se critica a los demás es que no se ha encargado de sus propios asuntos. Porque uno no tiene tiempo que perder hablando y criticando a los otros cuando ya identificó sus propios defectos y tiene que trabajar con ellos. Dios te está diciendo cómo te conectas con la palabra, qué sale de tu boca. Chambea y jala. Titi me preguntó, aquel viejo motel, solo por un beso, y basta ya. Mi mayor venganza es que te quedes con él. Todos esos salmistas del mundo, usted sabe. O estás conectado con la palabra. Estás conectado con lo que Dios quiere para tu vida. Estás conectado. Cuando estás conectado con la palabra, de tu boca sale palabra. Tú ves a tu esposo con la baja autoestima y en vez de añadir a su baja autoestima, comienzas a conectarlo con la palabra. Mi amor, es que tú fuiste diseñado por el cielo. Aquí tú eres el sacerdote del hogar. Yo lo único que quiero es poder reforzarte y ser una mujer edificadora. Mi amor, es que tú eres mi vaso frágil. Tú eres hermosa para mí. Tú eres una hija de Dios. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Estás conectando a tu esposa con la palabra. Conectas a tus hijos con la palabra. Y le dices, tú fuiste diseñado con propósito. ¿Para qué fuiste creado? Tú fuiste creado para glorificar a Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un varón. Y vas a tener una esposa y no un esposo. ¿Está entendiendo? Cuando te conectas con la palabra, no dejas que el mundo te diga lo que tienes que hacer. Dejas que la palabra te diga lo que tienes que hacer. Ya basta que el mundo nos diga lo que tenemos que hacer. Tenemos que ponernos firmes. No, si la Biblia no lo aprueba, yo no lo apruebo. ¿Está entendiendo el concepto? Nuestros niños le pertenecen a Cristo, no le pertenecen a lo que digan las comunidades por allá. Nuestros jóvenes le pertenecen a Cristo, no lo que Bad Bunny le diga lo que tienen que hacer y fumar pasto. Nuestras mujeres le pertenecen a Cristo, no tienen que enseñar nada en las redes sociales para que le den un like. Porque de qué te vale el like en las redes sociales si ningún hombre te valora, porque estás enseñando las carnes por allá, pero Dios no está aprobando eso, porque tu identidad está en Cristo y tú no eres importante por lo que enseñas, tú eres importante por lo que Dios dice de ti.
Nuestros hombres están conectados con la palabra, y cuando están conectados con la palabra no necesitan 5 mujeres para satisfacer una baja autoestima. Saben que con la que tienen es suficiente. Eso es conectarse con la palabra. Conectarme con la palabra es saber identificar que yo soy lo que soy por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, no por lo que yo hago ahora. Conectarme con la palabra es dejar de estar señalándole los defectos a otros y a empezar a amar a aquellos que vienen a esta iglesia a pesar de cómo vengan, porque Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Eso es estar conectado con la palabra. Estar conectado con la palabra es no rendirte con la gente, porque si Dios no se rinde contigo, tú no te debes de rendir con la gente. No apartes de tu boca este libro de la ley. La palabra te da la autoridad aunque estés pasando por el desierto. La palabra te da la autoridad aunque estés pasando por las dificultades. La palabra te da la autoridad aunque el diablo se te aparezca de frente. Si no me cree a mí, vaya a Mateo capítulo 4. Y en Mateo capítulo 4 se va a dar cuenta de esta gran verdad. Cuando Jesús es tentado, ¿en dónde? En el Marriott, en el Gaylord. ¿Dónde lo tentaron? ¿En Dubái? En el desierto. Solamente los que están conectados con la palabra podrán salir del desierto. Satanás se le aparece y le da la primera tentación: haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabes lo que le dice? No, yo te voy a poner un videíto de Gigi Ávila para que tú veas lo que hay. No le dice eso. No, dame un break que voy a llamar al pastor para ver qué me dice que tengo que hacer. No, tampoco le dice eso. ¿Sabes lo que le dice? Como Jesús estaba lleno de la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4, ese es. De momento el diablo lo confronta y le vuelve y le dice: si eres el hijo de Dios. ¿Sabes por qué el diablo siempre te va a tentar? Por tu identidad. Como hay gente aquí que tiene un espíritu de orfandad y se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten que nunca han podido tener un padre. Por eso es que el diablo te zarandea y te agarra y te tira para todas las esquinas. Pero cuando estás lleno de la palabra, sabes cuál es tu identidad en Cristo. Y le dice: yo sé que yo soy hijo de Dios. Escrito está. Cuando venga la dificultad, ¿qué vas a hacer? ¿Rendirte ante la dificultad o le vas a decir al enemigo y a la circunstancia? Escrito está: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sube la gasolina y está la cosa difícil, y a veces no me da ni para comprar una docena de huevos que están caros. Pero sé decir como Abacú: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas sean quitadas de los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, Jehová, el que hace mis pies como de sierva y me deja estar en mis alturas. Pero es que si no conoces la palabra, ¿qué vas a hacer? Jesús conoce la palabra. Y en algún momento el diablo lo tienta y le enseña todos los reinos de la tierra. Todo eso te daré si postrado me adorases. Jesús le dice: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús conoce la palabra. ¿Cuánto tenemos que conectarnos? Si queremos ser conquistadores en el 2023, usted tiene que estar conectado con la espada. Porque la espada es la palabra de Dios. O peleas con tus fuerzas o peleas con la palabra de Dios. No, las cosas me van mal, pastor, y yo estoy caminando en dificultades. No importa, Dios está contigo.
Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27. Cuando te enfocas en las dificultades, deja de enfocarte en Dios. Por eso el salmista tiene que decir en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te tienes que volver a conectar con la palabra. Tenemos que volver a conectarnos con la palabra. ¿Cuál es el próximo paso? Meditar en ella. Aquí habemos personas que a veces actuamos como pesimistas. Vemos las cartas de las deudas cuando llegan a la casa. Usted viene contento porque ese día el jefe se enfermó y no estuvo en el trabajo. Y usted dice, ay, qué bueno. Como buen cristiano, qué bueno que el jefe se enfermó. La esposa está tranquila porque salió de su ciclo. Los nenes están bien porque le dio 2 Panadol PM a cada uno. Usted tiene ese día está perfecto y de momento usted abre el buzón, el correo, y te llegan las 20 cartas. Debes 100 acá, 500 acá, 1000 acá. Y comienzas a mirar las benditas cartas en vez de conectarte con la palabra. Y de momento es como si viniera una ola de malas noticias, porque ahí tu esposa te empieza a pelear. Los nenes se levantan de las Panadol PM. Todo se complica. Y Dios te está diciendo, te tienes que conectar con la palabra, porque tienes que meditar de día y de noche en ella. Diles que está a tu lado, vuelve a la palabra. Díselo. Yo necesito volver a la palabra. Yo necesito conectarme nuevamente con la fuente. Escuche bien. Ahora te da el resultado. ¿Cuál es la clave de llegar a tu lugar de destino? Conectarte con la palabra. Y le dice en el versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Está entendiendo el concepto? Te está diciendo la clave. Te estoy dando la clave del éxito por la misma ofrenda. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres un negocio exitoso? Conéctate con la palabra. ¿Quieres ser bendecido en tu trabajo y prosperado en tu trabajo y que se te abran las puertas? Conéctate con la palabra. ¿Quieres que tu matrimonio tome un giro correcto y conectado con el cielo? Conéctate con la palabra. ¿Quieres que tu familia sea diferente y salir del ciclo familiar que estuvo tu abuelo, tu papá y ahora está a punto de trasladarse a donde ti? Conéctate con la palabra. En intimidad y en la casa. Yo espero que no se me vaya la paloma ahora. Pero usted no sabe, yo veo todo, desde aquí. Yo tengo cara de bobolón, tonto, zángano, como sonso, como usted lo quiera llamar. Yo tengo cara de buena gente. Pero yo no soy tan bobo nada. Y yo sé cuando hay gente que está por ahí jugando Mario Kart en el tiempo de la palabra. O los que se van, que prefieren trabajar con los niños que conectarse con la palabra nada más por no estar en el servicio. Yo lo sé.
Cuando usted se conecta con la palabra, Dios no se hace más grande, Dios sigue siendo Dios. Cuando usted se conecta con la palabra, el que se vuelve grande es usted, porque Dios sigue siendo Dios. Y lo he dicho un montón de veces, la Biblia no está diseñada para hacer más grande a Dios, la Biblia está diseñada para hacerlo más grande a usted, porque Dios es grande ya. Usted decide lo que quiere hacer. Vuelve a la palabra. No esperes que se te abran puertas ministeriales. Primero, mejor, conéctate con la palabra y que del resto se encargue Dios. No esperes que las cosas salgan bien si no estás conectado con la Biblia. Tenemos una generación de adoradores que no conocen la Biblia y adoran al Dios bíblico. Me encantó la dinámica que trajo Yaniska a las danzoras el sábado, donde las puso a todas a conectarse con la palabra. Estaban asustadas, me llamaron como 5. Pastor, ¿cómo es eso? Pero me encantó porque lo conectaron con la palabra. Esta iglesia está conectada con la palabra. Y si usted no se conecta con la palabra, no va a poder fluir en esta iglesia.